Pues vamos a la palabra del Señor y vamos a esta epístola fascinante. Me gustaría, quizás antes de orar, incluso preguntaros, ¿alguien me puede decir de qué trata la epístola a los romanos? ¿Tenéis en mente algún tema, de qué trata la epístola a los romanos? Jóvenes, ¿pensáis que los romanos pues eran estos con el casco, el florete arriba, toda la armadura? ¿Qué imagen tenemos de la epístola a los romanos? Bueno, muy bien. Vamos a tener una oración y después vamos a entrar en esta epístola fascinante. Vamos a orar. Padre querido, te damos muchas gracias por poder alabarte, poder abrir tu palabra. Pedimos que tú nos refresques en esta mañana, nos enseñes, Señor, que podamos realmente nutrir nuestras almas, disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Pedimos tu bendición en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, esta epístola, en primer lugar, tenemos una pequeña dificultad. ¿Por qué? Porque aparece dentro de las epístolas de Pablo como la primera. Sin embargo, realmente no es la primera que él escribió. Si habláramos de cómo Pablo empezó a escribir, quizás hablaríamos la primera epístola a los Gálatas, luego primera, segunda de Tesalonicenses, luego primera, segunda de Corintios y luego finalmente la epístola a los Romanos. Luego habrían unas epístolas que Pablo escribió en la cárcel, que se llaman las carcelarias. Luego Pablo estaría unos años en libertad, unos 5 años, y allí escribiría las pastorales y demás. Y luego finalmente, en su segundo encarcelamiento, previo a su muerte, escribiría segunda de Timoteo. Pero entonces, si no es la primera epístola que Pablo escribió, ¿por qué encontramos que dentro de las epístolas paulinas, la Romanos es la primera? Encontramos que el orden que tienen los libros en el Nuevo Testamento no siempre fue el mismo. De hecho, es que en el siglo IV, cuando Atanasio nos da una lista muy clara de lo que son los libros del Nuevo Testamento, en la Iglesia de Oriente, tanto Atanasio como Eusebio de Cesarea como otros, nos presentan los Evangelios, los Hechos, luego las epístolas generales y luego las epístolas de Pablo y Apocalipsis. Sin embargo, es la Iglesia latina, siglo IV, siglo V, cuando pone Evangelios, Hechos y primeramente las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo fueron, juntamente con los 4 evangelios, los primeros escritos que fueron claramente reconocidos como que tenían autoridad divina para establecer la fe y la práctica de la Iglesia. Pero nuevamente os pregunto, si no fue Romanos la que fue primero escrita, ¿por qué la encontramos en el principio del grupo de las epístolas paulinas? Otra cuestión que podemos considerar es que es la más larga de la epístola escrita por Pablo. La respuesta no es difícil de entender cuando vemos la naturaleza, el propósito y el tema de la epístola. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Estamos después de 2 años y medio que el apóstol Pablo ha estado trabajando en Éfeso, en Asia Menor. Estando desde Éfeso, se dirige hacia Corinto y entonces escribe la primera epístola a los Corintios y luego va a Corinto y estando en Corinto, él decide que tiene que celebrar Pentecostés en Jerusalén. Y entonces su corazón está determinado no solamente a ir a Roma, sino ir hasta los confines del mundo. ¿Sabéis cuáles eran los confines del mundo en ese tiempo? España, Tarsis. Era el final del mundo, porque las Indias no se habían descubierto, está claro, ¿no? Pero ese era el propósito de Pablo. Por eso en el capítulo 15 de Romanos, el apóstol Pablo dice que
espera ir a Roma, espera confirmarlos en la fe y espera que ellos le envíen a España. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿por qué es que Romanos está en primer lugar entre las epístolas de Pablo? Porque es una muestra de la labor apostólica, porque su contenido refleja una síntesis de lo que es el mensaje del Evangelio. Es quizás la epístola más sistemática, más ordenada, más didáctica de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Podríamos compararla quizás con Gálatas, pero Gálatas está escrita desde una perspectiva más apologética porque había un desorden entre los creyentes de Galacia que muy poco después de que Pablo les visitara se fueron a un evangelio de las obras, a un evangelio de judaísmo. Pero, ¿qué es entonces Romanos? ¿Qué es? Romanos, como hemos dicho, Pablo ha estado en Éfeso y no pudiendo ir a Roma, escribe en una epístola lo que él desea hacer después, esperando que Dios le dé apertura para poder ir a Roma y afirmar a esos creyentes. La Iglesia de Roma parece ser que no había sido fundada por un apóstol, por un líder de la Iglesia del primer siglo, sino que unos creyentes, probablemente judíos, pero de cultura griega, los que llaman en el libro de los Hechos como griegos, y ellos fueron a la fiesta de Pentecostés a celebrar como 3 veces al año, todo judío debía ir a Jerusalén, y entonces allí en el día de Pentecostés, en el momento de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, allí se convierten algunas personas y luego fueron a Roma con el Evangelio en sus corazones. Entonces de ahí nace una iglesia. Así que lo que vemos es, número 1, un apóstol, una persona que, como expresa claramente el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, Dios le llama, Dios le aparece, se aparece a él como un abortivo. Pablo, como muestra de su apostolado, vio a Jesucristo resucitado. Y Pablo es escogido y llamado como un apóstol para llevar el Evangelio ya no a los judíos, a quienes él amaba, sino a los gentiles, al mundo pagano. Qué tremendo que una persona que era fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la ley, que era estricto religiosamente, es escogido por Dios para llevar el Evangelio a personas que no se habían criado en los fundamentos de la fe judía. Les era ajeno totalmente lo que es todo el trasfondo del Antiguo Testamento, del Evangelio. Entonces, es por el contenido, es por la explicación, la presentación del Evangelio tan clara, tan sistemática, por la instrucción que el apóstol Pablo da en esta epístola, que se convierte como una joya tan preciosa que es la primera de las epístolas de Pablo en nuestro Nuevo Testamento. Fijaos lo que dice Martín Lutero de la epístola a los romanos. Dice, esta epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento. Es verdaderamente el Evangelio más puro. Es de tal relevancia que no solamente para que cada cristiano conozca esta epístola palabra por palabra, de corazón, sino también para que cada cristiano se ocupe en ella cada día, como el pan diario de su alma. Entonces, ¿qué tenemos en la epístola a los romanos? Tenemos una presentación clara, extensa y ordenada de qué es el Evangelio. Ahora, hemos leído 17 versículos, los primeros 17 versículos.
En estos 17 versículos lo que vemos es la introducción de Pablo. Y hay 3 cuestiones que resaltan. Recapitulando, encontramos una presentación del Evangelio en una iglesia que está creciendo, pero que no está, digamos, por supuesto, institucionalizada, organizada. Entonces, hay varias cosas que son importantes. Primero, si hay una presentación del Evangelio, ¿quién es el que habla? Entonces, encontramos en estos primeros 17 versículos, Pablo. Primero, siervo de Jesucristo. Segundo, llamado apóstol. Tercero, apartado para el Evangelio de Dios que antes habría prometido en sus santas Escrituras. Pablo expresa sus credenciales. ¿Quién es Pablo para establecer el Evangelio? Pues estos primeros versículos nos establecen claramente que él tiene autoridad, es un apóstol, es una persona oficialmente delegada para poder establecer en sus palabras doctrina que creer y que practicar. En segundo lugar, lo que vemos en estos 17 versículos es la labor apostólica. ¿Qué es lo que hacía? Si Pablo viniera esta mañana aquí, ¿qué nos haría? Pues nos explicaría el Evangelio. Nos ayudaría a que nuestra fe, que puede ser legítima, como lo veremos después, que puede ser muy genuina, pero necesita arraigarse, necesita fortalecerse, necesita confirmarse. Y esa es la labor del apóstol, establecer claramente las enseñanzas que constituyen el Evangelio para que no vengan luego falsas doctrinas, falsos maestros que confundan a la Iglesia. Y en tercer lugar, lo que vemos en este versículo es una intimación de lo que es el Evangelio. El Evangelio se describirá en toda la epístola, pero en estos 17 versículos no es por casualidad que se menciona 5 veces el Evangelio. Y lo que me gustaría en esta mañana tratar es responder a una pregunta. ¿Me vais a perdonar? Lo que me gustaría esta mañana es que cada uno de nosotros respondamos a una pregunta. Y la pregunta es, ¿necesitamos una labor apostólica? Quizás la respuesta podría parecer demasiado obvia, ¿no? De decir, hombre, si viniera el apóstol Pablo aquí, pues todos necesitaríamos, digamos, su ministerio, ¿no? Y en un sentido es cierto, porque no somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y él mismo dice, para que seamos confortados, consolados, exhortados en la común fe unos a otros. Pero aquí en la epístola a los Romanos, Pablo habla de una confirmación como una labor muy concreta. Y me atrevería a decir, no yo, sino por lo que entiendo que enseña la Escritura, que a veces el creyente necesita esta labor de confirmación apostólica, no de ningún apóstol hoy en día, pero del apóstol Pablo. Efesios 2:20 dice que la Iglesia está sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo es el centro, Él es nuestra vida, Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, Él lo es todo. Pero ¿a través de quién hemos recibido el mensaje del Señor? A través de los apóstoles, que recogieron
los apóstoles y otros que estaban alrededor, como Lucas, como Marcos, que recogieron la vida y las enseñanzas del Señor, o a través del apóstol Pablo, designado divinamente por Dios para transmitirnos la verdad revelada de Dios. Entonces, ¿sabes si necesitas una labor de arraigarte en el Evangelio? Espero que al final del mensaje puedas decir, claro, como digo, en un sentido todos necesitamos de todos, ¿no? Pero ¿necesitas ser confirmado? No, por favor, no penséis la confirmación de... Estoy hablando de arraigado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la obra apostólica que Pablo iba a hacer en los romanos, cuyo testimonio nos ha quedado en esta epístola? En primer lugar, ¿necesitamos un apóstol? Bueno, tenemos un apóstol, en este caso, el apóstol Pablo. Pablo se identifica, como hemos dicho, siervo de Jesucristo. Necesitamos hacer un ejercicio importante nosotros, habitantes del siglo XXI, después de toda una era cristiana, donde siervo del Señor es un título de rango. Pero cuando Pablo está escribiendo, cuando dice que es siervo, está diciendo que es un esclavo, la parte más baja de la sociedad. En el Imperio Romano había una gran masa de esclavos. En Roma había una gran masa de esclavos, personas que no tenían derechos, que no podían ser testigos en un juicio, personas que no tenían derecho a un matrimonio como nosotros lo conoceríamos, personas que su voluntad estaba subyugada a otros. Y en este caso el apóstol Pablo, ¿a quién tiene como Señor? ¿A quién ha escogido como su amo, como su Señor? A un crucificado. A alguien que todavía el Imperio Romano los consideraría como una secta del judaísmo. Pero a Pablo le da igual lo que el mundo piense. Y el apóstol Pablo se identifica primero como siervo de Jesucristo. Jesucristo es su vida, es su alma, es su redentor, es aquel que le sacó de las tinieblas, le trasladó al reino de su amado Hijo. El Señor Jesucristo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Si parto de esta vida y estoy con mi Señor es mucho mejor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Esto de hacer es una ayuda de traducción que lo podemos entender, pero Pablo expresa, hay dos palabras griegas para enviar. Una es pempo, el Señor Jesucristo dijo, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. El Señor ha enviado a todo creyente a compartir el Evangelio, pero el Señor escogió a 12 apóstoles, 12 personas oficialmente designadas como testigos de la vida del Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su resurrección y ascensión. Y cuando Judas cayó de su lugar, Hechos capítulo 1, sustituyeron a Judas nombrando a uno más para mantener el número 12 que el Señor había establecido. Luego, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, como un abortivo, el último de los apóstoles en esta categoría, el Señor me apareció a mí. Entonces, Pablo en esta epístola estaba indicando, soy siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios, que luego lo dirá también, apóstol. Y luego dice, apartado para el Evangelio de Dios, aforismenos, una palabra griega que es la palabra que tomamos nosotros como horizonte, orismenos, es una línea que delimita lo que es el mar de lo que es, o las montañas de lo que es el cielo. Pues es como que el Señor había apartado a Pablo, había hecho como un círculo alrededor de él y su vida estaba dedicada ¿a qué? A esta palabra que para entonces
Todavía no era una palabra tan técnica o tan teológica como para nosotros. Apartado para el Evangelio de Dios, para la buena noticia que Dios había prometido en las Santas Escrituras. Esto es del Señor Jesucristo, simiente de David, conforme a la carne. Pablo, siervo, apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, dice que sirve a Dios en mi espíritu en el Evangelio. Para Pablo el Evangelio no era una afición, no era un hobby, no era ni siquiera... No, es que toda su vida estaba dedicada al Evangelio. Por el Evangelio vivía y estaba dispuesto a morir por ello. Por lo tanto, Pablo defiende sus credenciales como apóstol. Y Pablo lo que dice es que hemos recibido la gracia y el apostolado. O sea, hemos recibido el poder, la capacidad, y hemos recibido también la autoridad, la designación de ser testigos oficiales del mensaje del Evangelio, para obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, dice Pablo, entre los cuales también estáis vosotros llamados de Jesucristo. Entonces, ¿necesitamos a un apóstol? Sí. ¿Pero tenemos a un apóstol? Sí, el apóstol Pablo. Luego haré una referencia al final de la predicación de que desde el año 2001, según algunos teólogos, unas ramas radicales nuevas, innovadoras y demás de los movimientos pentecostales, hay un nuevo movimiento de reforma apostólica que pretende restaurar los apóstoles con una nueva definición de apóstol, con nuevas revelaciones y con una nueva forma de ver. Nosotros tenemos un apóstol que ha cumplido su labor y nos ha dejado unas palabras fiables y claras de lo que es el Evangelio. En segundo lugar, tenemos un apóstol, Pablo. Segundo, ¿cuál es la labor apostólica? Unas palabras solamente de este pasaje. Fíjate, dice a vosotros que sois llamados de Jesucristo. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo reconoce que los creyentes de Roma eran genuinamente llamados de Jesucristo. Justo esta semana, hablando con alguien, me decía cómo la generación pasada me hablaba de un hombre que se asoció con los evangélicos porque estaba en contra de Franco y en contra de la Iglesia, pero que nunca fue creyente. Y como se llaman anticlericales, existían. Pero estos no. Estos creyentes de Roma eran llamados de Jesucristo. Eran amados de Dios. Pablo tenía claridad en cuanto a su salvación, llamados santos. En algunas versiones pone llamados a ser santos. Yo creo que el apelativo de santos aquí en Romanos como en Corintios de lo que habla es de creyentes genuinos, santificados en el Espíritu, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 2. Incluso dice que el apóstol Pablo, doy gracias porque vuestra fe es conocida en el mundo. Ahora, déjame preguntarte, un grupo de creyentes que su fe es conocido en el mundo, ¿necesitan una labor apostólica? Evidentemente sí. ¿De qué estamos hablando entonces cuando un apóstol iba? ¿Qué es lo que hacía no sé, a qué llamamos una labor apostólica? Pues lo que hablamos es de el anuncio del Evangelio. Pablo dice a griegos, a bárbaros, soy deudor. Dice, así que
pronto estoy, o podríamos traducir también como estoy ansioso, estoy deseando de anunciaros el Evangelio también a vosotros en Roma. ¿Sabéis qué palabra hay en griego detrás de anunciaros el Evangelio? La palabra es evangelizaros. Y dices, ¿perdón? ¿No eran llamados de Dios? Perdón, llamados de Jesucristo, amados de Dios, su fe era conocida en todo el mundo y los va a evangelizar. A veces para nosotros el Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es verdad, claro que sí. ¿Pero es solo eso? Evidentemente no. De lo que estamos hablando particularmente, y como muestra de la labor apostólica, tenemos la más larga de las epístolas de Pablo. La labor apostólica era la enseñanza. ¿Quiere decir que una persona, cuando cree en el Señor, que ya está? No. A ver, ¿es salvo? Claro que sí. Nadie lo duda. Incluso una persona puede convertirse y tener un testimonio precioso, impactante, de cómo ha pasado de los ídolos a Dios, cómo se ha arrepentido de obras muertas a obras para servir a su Señor. O sea, pueden haber testimonios maravillosos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es si está arraigado en el Evangelio, si está fuerte, si sabe lo que cree. No vivimos solamente de experiencia, no vivimos solamente de sentimiento. Por muy genuino que eso sea, necesitamos una comprensión mental de cómo es nuestra comunión con el Señor, cómo es nuestra salvación. Y eso es el Evangelio. El apóstol Pablo dice que desea impartir un don espiritual. Cuando recibimos enseñanza de quien sea, del pastor, de un predicador, de un profesor de escuela dominical, estamos recibiendo un carisma espiritual. Es una bendición conocer las Escrituras. Dice, a fin de que seáis confirmados, que podríamos traducir también como fortalecidos, afirmados. Efesios diría que no seamos más niños llevados por cualquier viento de doctrina, por engaños, que seamos firmes, que seamos plantas con raíces. Dice el apóstol, explicando lo que es su labor apostólica, dice, esto es confortarnos mutuamente. Esta palabra confortarnos es un concepto curioso, porque tiene que ver, se traduce de forma diferente según el contexto. A veces se traduce como exhortar, como llamar la atención, como estimularnos a vivir para el Señor. Otras veces se traduce como consolar, como animar, como ayudar. De esta manera, dice el apóstol Pablo, hay una fe que es común entre nosotros y dice que lo que desea es estimularse mutuamente junto con la Iglesia. De verdad, me maravilla el corazón del apóstol Pablo, que podría ir aquí a los romanos en plan de superioridad, en plan de estar por encima de todos, y sin embargo lo que hace es rogar, es presentar el Evangelio, por supuesto que con una autoridad apostólica, pero no por imposición, sino buscando traer al corazón de la persona a conocer a su Dios, a amar a su Dios, a saber cómo es el Evangelio, cómo es nuestra relación con el Señor. Entonces, número 1, ¿necesitamos un apóstol? Sí, y lo tenemos, gracias a Dios, el apóstol Pablo. 2, ¿necesitamos ser fortalecidos? ¿Necesitamos ahondar nuestras raíces?
Permitidme que vaya al tercer punto y lo veremos con claridad. Porque estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Por supuesto, el Evangelio está centrado en una persona. Nosotros no somos afiliados de un partido político. Nosotros no somos seguidores de un maestro o de otro según el mundo lo hace. No, nosotros somos fruto de la sangre de nuestro Señor. Somos fruto de la expresión máxima de obediencia, de amor, de entrega entre el Padre y el Hijo, y nosotros hemos sido llamados por pura gracia a una relación como hijos. Hemos sido adoptados. Tenemos ese gran privilegio. Es acerca de su Hijo. Fíjate cómo dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Siempre esa referencia. En las epístolas, esto es algo que a mí me hace pensar. Yo simplemente lo comparto. Me hace pensar por qué prolifera tanto últimamente el nombre de Jesús solo. Amo a Jesús, creo en Jesús. Está muy bien, no digo que no. Pero en el Nuevo Testamento, excepto quizás 2 veces, siempre está Cristo Jesús, Jesucristo, el Señor Jesús o el Señor. La visión que tiene el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo ya no es de Jesús caminando por la tierra, teniendo en brazos a los niños. Es la visión de Jesús exaltado a los cielos, exaltado sobre todo, sentado a la diestra de Dios Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero bueno, el Evangelio acerca del Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Y tú dices, a ver, yo gentil, romano, ¿a mí qué me va todas estas costumbres judías? Pues como dijo Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Hay una revelación de Dios en el Antiguo Testamento que preparó el terreno, que expresó quién era el que iba a venir. Y no se puede desechar. El Antiguo Testamento da identidad a la persona y la obra del Señor Jesucristo en el entorno de un sacrificio, de una muerte cruenta por el pecado, de un derramamiento de sangre por el pecado. Recordemos de Caín y Abel. Caín ofreció del fruto de la tierra, pero no era la ofrenda que Dios quería. No son los términos que Dios quería. El Evangelio es del Señor Jesucristo. Una de las cosas interesantes que quiero resaltar del Evangelio, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea, fue manifiesto públicamente al universo que era el Hijo de Dios. Y esa declaración fue con poder. Y dice, a ver, ¿en qué consiste eso? Dice, según el Espíritu de Santidad, pero por medio de la resurrección de entre los muertos. A lo mejor, no sé si otro día predicaré de esto, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Jesucristo como nuestro amigo? Sí, pero principalmente ¿Jesucristo como nuestro estímulo? Sí, pero principalmente el Evangelio tiene que ver con el pecado del alma del hombre y con una condenación eterna. Y cuando Jesús viene y muere en la cruz y resucita, nos da no solamente el perdón de nuestros pecados, sino la promesa de la vida eterna. Así que para nosotros el vivir es Cristo, pero morir ganancia. Estamos deseosos de estar con el Señor. Tenemos una certeza de dónde va nuestra vida. Nuestra vida ya no es si hay rebajas o no,
si tenemos un bienestar en casa o no, si el Señor nos ha provisto que es muy importante, si nos ha provisto de un trabajo, si el Señor cuida de nuestra familia, todo eso es muy importante. Pero ¿cuál es la esencia del Evangelio? La salvación de nuestros pecados, la resurrección. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y la resurrección. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela de fe en fe. El Evangelio no es algo instantáneo y ya está. Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Permitidme deciros que en el Nuevo Testamento tenemos salvación en 3 contextos diferentes. Una es la salvación de que si tú crees en el Señor, eres salvo. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Punto. El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Pero hay otra faceta de salvación. Filipenses capítulo 2, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En Santiago capítulo 1, 2, cuando dice, recibid la palabra con mansedumbre para que pueda salvar vuestras almas. Y dices, ¿perdona? Dice, ¿yo no soy salvo ya? Sí, pero ¿y qué tal tus impulsos de tu corazón? ¿Ya han sido transformados? ¿Qué tal tu hambre por orar a tu Dios, por caminar con Dios? ¿Ya ha sido renovado? Esa salvación que ya tienes debe desarrollarse en tiempo presente, debe transformar tu corazón tiempo presente. Pero luego hay una salvación en el contexto futuro. Dice Romanos capítulo 8 de que en el futuro recibiremos la adopción. Y dices, perdona, ¿no hemos sido ya adoptados? Sí. Dice, la redención de nuestros cuerpos. Habrá un sentido de salvación cuando ya estemos delante del Señor en la resurrección. Ya será la salvación plena, absoluta, realizada. La salvación en un contexto presente, o sea, pasado, cuando hemos creído en el Señor, presente de transformación y futura. Y el Evangelio es poder de Dios para todo eso. Déjame recordarte, con esto terminaré. Solo quiero mencionar qué es el Evangelio. Hemos hecho una pregunta. ¿Necesitamos la obra de un apóstol? ¿Necesitamos la obra apostólica de Pablo en nosotros? Pues Pablo, esa labor era la enseñanza del Evangelio. O sea que, en un sentido, lo que tenemos que preguntarnos es si conocemos el Evangelio. Hay una diferencia en conocer los fundamentos del Evangelio o no. Y si no lo conocemos, no significa que no somos salvos. Aquí Pablo dice, vuestra fe ha sido divulgada por el mundo. Significa que tenemos que ser enseñados. Y entonces, ese Evangelio que es explicado en la Epístola a los Romanos, dejarme solamente con puntos decirlo. Capítulos del 1 al 3, la condenación de nuestro pecado. ¿Cómo está el hombre delante de Dios? Tanto los paganos como los judíos. ¿En qué se basa que nosotros estamos alejados, distanciados de Dios? ¿Por qué nuestra necesidad primaria, radical, inexorable es el perdón de nuestros pecados? Eso se trata en los capítulos del 1 al 3. A partir del final del capítulo 3, versículo 23, capítulos 4 y 5, de lo que se trata es cómo hemos sido hechos justos, no porque nosotros nos hemos esforzado ni mucho menos, sino por la fe, por confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y eso se demuestra tanto a la luz de Adán como a la luz de Abraham, a la luz de David, y se establece que el hombre es salvo no por sus obras, sino por la fe, por la redención en la sangre del Señor Jesucristo, la certeza de tu salvación por la obra de Cristo. ¿Pero termina ahí el Evangelio? Capítulo 6, la santificación. Si habéis muerto con Cristo, bueno, eso sería Colosenses, pero dice, si hemos sido bautizados con Cristo, hemos muerto con Él a semejanza en el bautismo. ¿Para qué? Para levantarnos a una nueva vida. Consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios. La santificación, ese proceso de transformación de tu vida a la voluntad de Dios, eso es parte del Evangelio. Capítulo 7, la imposibilidad de como personas naturales hacer el bien. Pero capítulo 8, la vida en el Espíritu, eso también es parte del Evangelio. Parte del Evangelio es, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla del testimonio del Espíritu Santo, habla de ocuparse de las cosas del Espíritu, de vivir para el Espíritu. Eso es parte del Evangelio. ¿Sabemos ya lo que es vivir en el Espíritu? Si no, necesitamos, nosotros llamaríamos ese discipulado en esta epístola para conocer las enseñanzas básicas y fundamentales de lo que es el Evangelio. El trato de Dios con Israel. Pero no solo eso, capítulo 12 en adelante, una conducta que honre al Señor. Eso también es parte del Evangelio. El Evangelio no es solamente conocer conceptos, sino es vivir según el Señor quiere, y eso se expresa tanto en nuestra comunión con el Señor, como en nuestra vida de iglesia, como en nuestra vida delante del mundo. Eso es parte del Evangelio. Termino. ¿Podrías estas cosas explicárselas a tu vecino? ¿Podrías tomar esta epístola y decir a tu vecino, mira, vamos a sentarnos y te voy a explicar? Yo sé que hay diferentes niveles, cada uno servimos al Señor según lo que nos ha dado, ¿no? Pero ¿tienes una percepción clara de por qué el hombre está en pecado y condenado delante de Dios? De cómo puede ser salvo, de por qué, de cómo es la santificación, cómo es la vida en el Espíritu, cómo es una conducta cristiana. Porque yo estoy seguro, aquí tenéis escuela dominical, tenéis buenos pastores, buenos predicadores. Si has llegado a conocer eso, pues tienes tus raíces puestas. Si no, déjame animarte a tomar tiempo para aprender cuáles son realmente los términos de la relación entre el hombre y Dios según el Evangelio. En el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, se revela la justicia de Dios. En todos esos aspectos se muestra la justicia de Dios en nuestro mundo, en nuestro entorno. Dos conclusiones. Bueno, lo he explicado. Nuestra vida cristiana no es una cultura. No es solamente venir a unas reuniones, no es unas alabanzas que disfrutamos, no es una tendencia mística. A veces no te ha dicho tu vecino, ay, cuánta fe tienes, ¿no? Y tú le tratas de explicar, pero el vecino no, oh, tienes mucha fe, tienes mucha fe. No. Se trata del mensaje del Evangelio, conocerlo y o lo aceptas o lo rechazas. Y a partir de ahí seguimos hablando. Entonces, ¿conocemos el Evangelio? ¿Amamos la enseñanza del Evangelio? ¿Queremos aprender del Evangelio?
en esa medida será si necesitamos una obra apostólica, no de apóstoles que hay hoy en día, no entiendo que esos son del Señor, pero de los apóstoles que nos han dejado este precioso libro del Nuevo Testamento. Sí, que el Señor nos ayude, y si necesitamos arraigarnos en la palabra, pues busca los medios. Estoy seguro que hay hermanos maravillosos con conocimiento de estas cosas que te pueden ayudar y que nos pueden ayudar a enraizarnos en su palabra. Me gustaría orar y terminamos así. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Como decía Martín Lutero, es alimento para nuestras almas. El poder considerar cómo nuestras almas estaban manchadas, contaminadas por el pecado, pero han sido salvas por la obra del Señor Jesús. Cómo tú, Señor, siendo el justo, aún así nos has justificado a nosotros impíos por medio de la fe. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a buscar conocerla mejor. Ayúdanos a buscar de echar raíces, de fortalecernos en la fe, afirmarnos en tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús.